Se trata de Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillitas, senador bonaerense por el Frente de Todos, consejero y secretario general adjunto del PJ bonaerense, secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT. Plaini, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Placer saludarlo. Bueno, usted es un hombre que viene del peronismo, es senador provincial, autoridad partidaria, conoce la historia del peronismo. Y a lo largo de los últimos, yo decía, 70 años, ¿cuántos acuerdos de precios y salarios hubo y qué pocas veces funcionó de manera estable, ¿no? Hubo momentos que funcionó, otros momentos no. Evidentemente no es la única política para llevar adelante, son muchas las que hay que llevar adelante. El gobierno nacional es que tiene las herramientas y los instrumentos para avanzar lo que yo llamo, creo que hay que ir a un nuevo modelo de desarrollo, porque evidentemente en este esquema capitalista mundial que tenemos de altísima concentración, un sistema capitalista financiero y especulativo, está claro que allí no podemos encontrar la respuesta. Por eso muchos de nosotros dentro de nuestra coalición planteamos avanzar a lo que llamamos un capitalismo organizado, menos que un Estado con capacidad regulatoria para intervenir en el proceso socioeconómico que hoy realmente no lo tiene. Ha tratado de hacer acuerdos más concentrado en economía, llámese la Cámara de Empresas Americana, llámese los ojeros, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos, la Asociación de Empresarios Argentinos, y evidentemente no ha podido parar la inflación. Los formadores siguen actuando de acuerdo a criterios, lo hemos visto hace poco con el responsable o el titular de la anónima. Entonces me parece que son varias las herramientas y los instrumentos que tenemos que aplicar, además de este acuerdo de precio y salario, congelamiento, como lo ha llamado hoy el presidente. Vemos con el correr de los días, cuando nos sentemos con el Ejecutivo Nacional, qué significa claramente y cuál es el objetivo y el plan. La marcha del próximo 17 de agosto. Hay algunos compañeros suyos de la CGT, caso de los Moyano, que dijeron que es una marcha a favor del gobierno. Entonces poco se entiende. ¿Marchan para apoyar al gobierno o marchan por un reclamo? No, a ver, marchamos en defensa propia, marchamos precisamente contra los sectores que yo le manifestaba recién, pero fundamentalmente eso le debe servir al gobierno para empoderarse, para sentarse en una mesa que le permita aclarar cómo resuelve estos problemas. Que quiero ser claro y preciso que esto no comenzó ahora, esto forma parte de la situación sociolaboral. Evidentemente está ligada, significó 2015-2019, con aquel ajuste ortodoxo y aquel brutal movimiento que hoy estamos padeciendo de acuerdo a las metas que nos fijó el fondo y de acuerdo con el fondo. Ahora nosotros nos por el empleo, por la producción, por el desarrollo en defensa propia y también contra estos sectores que evidentemente han jugado un papel este último tiempo, sobre todo de corridas, intento de corridas cambiarias, financieras y también extorsionando al gobierno. No nos olvidemos que el núcleo sojero ha sido muy duro con el gobierno y otros sectores empresariales también. Pero Plaini, desde que asumió Alberto Fernández a la fecha, en 2 años y medio de gobierno, yo escucho varias voces del oficialismo que dicen, no, no, nos dejaron la carga pesada de la deuda, no han pagado nada. Digo, hace 2 años y medio que están posponiendo, todos los acuerdos son renegociar. Hoy, por ejemplo, Sergio Massa anunció que la deuda en peso que se vencía en los próximos 60 días va a pasar para el 2023. Lo mismo ha pasado con acuerdos con organismos multilaterales, con contenedores de bonos. O sea, no se ha pagado deuda. O sea, no es que la falta de dólares en la economía argentina se debe a que se ha pagado deuda. No se pagó deuda. Le doy un ejemplo. Durante los primeros 2 años del gobierno de Cambiemos, que usted decía que no se endeudó, y es cierto que tomó el crédito en el 2018 con el Fondo Monetario Internacional, se pagaron casi 60.000 millones de dólares porque se arregló con los fondos buitre, como se les llamó en ese momento, que nos mantenían en una situación de default. Y se pagó deuda que había dejado el gobierno de Cristina. El gobierno de Alberto Fernández no ha pagado deuda. O sea que la falta de dólares es por otros problemas que tiene la economía y no por la deuda, por lo menos hasta ahora. A ver, hay una multiplicidad de efectos. Recuerde usted lo que dijo en su momento el exministro Duhovne, que la situación en que encontraba Argentina endeudada internacionalmente, que habían recibido en 2015, era muy favorable. Después hay un endeudamiento que nos condiciona. Si bien el acuerdo con el fondo no se aplican lo macro que llamamos de acuerdo con el fondo, que son la reforma laboral, reforma previsional,
pero evidentemente limita el crecimiento. Tenemos que hacer un ajuste fiscal, tenemos que estar en el 2.5 de déficit fiscal. Por otra parte, le quiero decir, de los 20 países que integran precisamente el G20, valga la redundancia, 12 tienen déficit fiscal. Estados Unidos, está bien, me van a decir Estados Unidos emite tiene dólar, bueno, también tiene Sí, este cuadro lo mostró Cristina. Brasil, el propio Brasil, Japón, pero vayamos a esto. Sí, lo han contado, lo hemos dicho varios, por supuesto que lo dijo la vicepresidenta, pero vamos a esto. Nosotros viviendo, tenemos problemas. Fíjense que ni bien asume el nuevo ministro de Economía, el doctor Sergio Massa, ¿qué plantea? Él mismo denuncia a 722 empresas que hicieron 13 operaciones que han evadido, que fue el Festival de Importaciones y Exportaciones, que hoy la está denunciando incluso en Estados Unidos porque ahí han fijado su domicilio. Como esto podemos hablar de los activos que se forman en el exterior, podemos hablar de la evasión fiscal, podemos hablar del propio endeudamiento externo, del secreto fiscal. O sea, es un componente muy grande que afecta evidentemente la posibilidad de desarrollo y crecimiento de la Argentina. Y a esto también hay que sumarle, la nobleza obliga, más allá que el gobierno ha hecho cosas muy buenas, sobre todo cómo actuó desde mi mirada en la pandemia, hubo otras que no la pudo resolver. Caso Vicentín, que yo entiendo que fue un antes y después en nuestra coalición, porque se quedó a mitad de camino. Entonces, me parece que es un componente de la inflación múltiple. Lo que sí está claro que hoy nadie puede decir, sobre todo desde la política, nadie puede decir que hoy el salario, digamos, es inflacionario. Eso está clarísimo porque lo han usado desde el sector empresarial durante décadas y décadas el tema del salario. Hoy no lo pueden decir porque estamos realmente con muchísimas dificultades. De hecho, hay sectores de trabajadoras y trabajadores que tienen empleo. Yo distingo empleo de trabajo y salario de ingreso, que tienen empleo registrado y que sin embargo les cuesta llegar a fin de mes o en muchos casos no llega. No digo que sea la totalidad, ni mucho menos, pero hay una gran parte que tiene dificultades. Entonces, hay una multiplicidad de factores que el gobierno debe resolver, tengo claro eso. Ahora, nosotros interpelamos a toda la política, porque desde la oposición lo único que escuchamos es queremos volver para hacer mucho más rápido lo que antes no hicimos en tiempo y forma. ¿Qué significa? Volver al fracaso que ya tuvimos 2015-2019. Y también este gobierno, vuelvo a repetirle, desde mi mirada, y muchísimos somos los que miramos de esta perspectiva, creemos que tiene que haber un Estado con capacidad regulatoria. El libre albedrío del mercado no ha dado respuesta. Blaini, uno de los temas que van a debatir seguramente cuando el gobierno lo siente a los representantes gremiales, a ustedes con los empresarios, es que los empresarios y el gobierno, parte del gobierno, me parece que Sergio Massa está detrás de esto, usted dice el salario no es inflacionario, pero les van a proponer que acepten sumas fijas y no aumentos por paritarias. Y esto es algo que ustedes han logrado, tener paritarias libres en cada sector, y que ahora parece que le quieren poner un límite. Por lo menos esto es lo que ha trascendido. ¿Cómo lo ven ustedes si lo podrían aceptar? No, yo tengo otra interpretación. A ver. Que además de las paritarias, que son irrenunciables en esa negociación, que son de carácter inmanente para nosotros, si además de eso el gobierno nacional, sea a través del nuevo ministro de Economía, incorpora un bono o un aporte extraordinario por el tema inflacionario, como por ahí he escuchado de algunos funcionarios nuevos que integran Economía, bienvenido sea, además de la paritaria. Así como en la polinómica que tienen el sector jubilado, que semestralmente le modifican su ingreso y ahora además se le va a dar un bono por el tema de la inflación que carcome el poder de compra del salario. Además, nosotros decimos, si eso viene, bienvenido sea, no lo vamos a rechazar obviamente, pero manteniendo las paritarias como el esquema nuestro de negociación, que evidentemente la mayoría, todos la han hecho con cláusula de revisión, dado que siempre corremos detrás. Claro. El proceso inflacionario lo que carcome es el Pero poder de compra. ustedes en general le apuntan siempre a los formadores de precios como los únicos o los principales responsables de la inflación. Un sector. Bueno, pero digo, también hay otras, muchos economistas te plantean que la inflación está basada en la emisión monetaria, desmedida, en el déficit fiscal. Yo sé que hay países que tienen déficit fiscal, pero a lo mejor tienen economía mucho más potente, tienen posibilidad de exportar, no tienen escasez de dólares, cosa que nosotros tenemos. Digo, de alguna manera
parece que para muchos dirigentes del oficialismo o dirigentes gremiales, la única responsabilidad de la inflación, de la alta inflación, están los formadores de precios. Y parece que puede haber otros orígenes, por lo menos debatirlo, ¿no? No, las causas de la inflación son múltiples. Yo le decía recién la presión tributaria, la evasión fiscal, los formadores de activos en el exterior, esto de la facturación y la subfacturación de importaciones y Sí, exportaciones. Y evidentemente es un componente muy grande y multicausal el tema inflacionario. De hecho, el problema bimonetario es un tema que debemos resolver en la Argentina. Nosotros del 83 para acá entiendo que en esta Argentina distorsionada resolvimos el tema político. De alguna manera, con sus más y sus menos, hemos estabilizado la política. Lo que no pudimos resolver es la macroeconomía. Y este es el problema porque esto genera tensión. Y la tensión se da entre estabilidad macroeconómica y crecimiento, entre inclusión social y distribución del ingreso, entre gobernabilidad y calidad institucional. Entonces, todas esas tensiones, si no resolvemos la macroeconomía, evidentemente que eso va a seguir primando. Por eso interpelamos a la dirigencia política propia, en el caso de los que venimos del justicialismo, pero también a la oposición, de decir, a ver si imaginamos algo más. Como decía Einstein, en momentos de crisis, la imaginación suele ser más importante que el conocimiento. Entonces le pedimos a la dirigencia política que imagine algo, digamos, que eleve un poco su pensamiento a ver cómo resolvemos esta situación, porque al que afecta, usted lo sabe tanto como yo, es al hombre y a la mujer de a pie. El que mañana a las 5 de la mañana, el canillita, compañero mío, que se toma un bondi para ir a trabajar, o el revisero, o el metalúrgico, o el que fuere, digamos, afecta al hombre y a la mujer de a pie. Y la eh, política tiene que imaginar algo más importante. Laini, la última. Yo siempre lo escucho con mucho respeto a los dirigentes gremiales como usted, que dicen hay que revisar la deuda que tomó Macri como causal o que la falta de dólares, o bueno, con un momento que bisagra para la situación económica reciente. Hace más de una semana que estamos escuchando en el juicio contra la obra pública al fiscal Luciani, que habla y muestra pruebas y WhatsApp y muestra desvío de fondos, sobre precios, cajas paralelas. Y realmente digo, ¿ustedes alguna vez han pensado que también gran parte de los dólares faltantes o gran parte de la crisis económica también puede estar en los hechos de corrupción que hoy se están investigando? A ver, primero dejemos que la justicia falle, para un lado, para otro lado, porque uno de los problemas que tiene la justicia argentina, un sector, yo nunca generalizo, es que siempre va al compás del gobierno de turno. Y ese es un problema. Ese es un problema que la justicia debe resolver porque pierde credibilidad y es un poder autónomo, así como es el legislativo o el ejecutivo. Ojalá que en la Argentina eso lo podamos resolver, porque digo siempre, sería muy fácil el mundo si de un lado están todos los buenos y de otro lado todos los malos. Hay un enfrentamiento y ganan uno, ganan otro, pero estamos mezclados. En la política, en el sindicalismo, en el periodismo, en la iglesia, en todos lados, hasta el hombre de a pie. Entonces me parece que yo dejo ahí que actúe la justicia. A mí lo que me parece es que a Argentina nos hace falta, primero, establecer mínimamente, y el gobierno actual tiene la posibilidad, de establecer un plan quinquenal, medidas digamos, a corto plazo y después a mediano y a largo plazo. Pensemos en la Argentina 20, 25 años y acá sería extraordinario que todas las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo en 5 o 6 puntos. Uno es el bimonetarismo que nosotros sufrimos. El otro, bueno, ¿qué tipo de modelo de país queremos? ¿Queremos un modelo capitalista concentrado, un modelo capitalista especulativo, un modelo capitalista financiero, o queremos un modelo productivista, un modelo con desarrollo, un modelo con autonomía propia, un modelo donde aprovechemos la riqueza que tenemos como el litio, nuestros minerales, nuestra realidad hitícola, granaria? O sea, también pensemos en una Argentina federal. Yo me parece que nosotros vivimos siempre alrededor de la General Paz. Mm. No nos movemos de ahí. En realidad tenemos un federalismo raquítico, porque cuando uno sale al interior, aún en la situación que tenemos, parece que estuviera en otro país. No sé si a usted le pasa, pero uno se va al interior, se aleja a 500 kilómetros de Buenos Aires y parece que viviera otra realidad totalmente distinta, aún con los problemas que tenemos. Entonces me parece que allí es donde la política uno la interpela, porque no somos los dirigentes sindicales los que debemos dar respuesta más que lo que representamos. Nosotros no gobernamos, o sea, la política es la que define. Y le digo más aún, mire, yo creo que tenemos una gran posibilidad, porque hoy en este mundo post pandemia
y en este mundo de conflicto bélico mundial, con todo lo que tenemos en la Argentina, si la dirigencia política se pusiera de acuerdo en 5 temas centrales, 5, no más, y dejaran de odiar, de descalificar, de insultar, de agredir, si volviéramos a recuperar el respeto que seguramente su generación y la mía conocimos, me parece que podemos construir otra Argentina. Y cuando hablan del sindicalismo, mire, las organizaciones sindicales son de carácter permanente. En la Argentina, cuando usted sale del país, uno de los sindicalismos más respetados del mundo, si no el más, es el nuestro. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no solamente discutimos convenios colectivos, ya sea salario o condiciones laborales. Nosotros gestionamos y administramos como el jefe de gobierno de la ciudad, como cualquier intendente, como cualquier gobernador, damos salud, educación, formación profesional, turismo, generamos miles de empleos. Somos el tercer sector en la República Argentina que genera empleo privado, las organizaciones sindicales. Las organizaciones. Sin embargo, pareciera que vivimos en un siglo de tanta mediocridad que todo es descalificación. Y yo no creo en la grieta. Yo sí creo que hay una gran desigualdad en la humanidad, en el mundo actual, en la Argentina en particular, y que la grieta es nada más que entre dirigentes. Por eso digo, apelemos a que la política se ponga de acuerdo en 5 o 6 puntos, no más que eso, y creo que Argentina tiene todas las posibilidades de salir adelante. Laini, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Fuerte abrazo. No, gracias a usted por la deferencia de llamarme. Buenas noches. Hasta luego.